amigos, buenos días, bienvenidos a una edición más de su programa Imperio de Ley, un programa que está orientado exclusivamente a tratar temas de coyuntura política y temas de coyuntura legal. Precisamente para hablar de los temas legales, el día de hoy hemos querido tocar el tema de cómo salir de Infocort, cómo poder salir de este círculo vicioso, de este carrusel que a veces nos atrapa y nos envuelve en toda una problemática y nos es difícil poder salir de esta situación que lamentablemente no nos es ajeno, que somos sujetos o pasibles o sujetos de algún tipo de crédito. Y es por ello que el día de hoy hemos invitado al doctor Jean-Pierre Barea, él es abogado especialista en reestructuración financiera, a quien le estoy muy agradecido que esté el día de hoy con nosotros. Gracias, Jorge. Muy bien, gracias por la invitación. Es un tema, este tema de digamos, del cómo salir de Infocort, digamos, es el rótulo con el cual quiero empezar, que evidentemente decanta en varias formas de cómo abordar el tema. He estado viendo justamente un dato respecto a la capacidad de endeudamiento que tienen a la fecha los peruanos, y dice que el 85% de endeudados en el Perú le deben a dos o más bancos o entidades financieras. ¿Esto es cierto? ¿Tú Pero por supuesto, y cada año va subiendo la cifra. Te comento, existe un circular de la Superintendencia de Banca y Seguro desde 2004, 2005 aproximadamente, en el cual indica que una persona natural o a una persona jurídica puede trabajar hasta con 5 entidades financieras. Ahora, esto hay que desglosarlo, porque puede ser, por ejemplo, que yo pueda trabajar con una entidad financiera, pero con esa entidad tengo 3 tarjetas de crédito, un préstamo personal y un préstamo hipotecario. Imagínate si el mismo Estado, siendo la SBS, me regula y hasta 5 entidades me permite, ¿cuántos préstamos y cuántas tarjetas podría sacar con cada entidad o independientemente de las políticas internas que pueda tener cada banco que dice, por ejemplo, ya tienes un hipotecario con el banco A, tienes 2 tarjetas con el banco B y quieres con el banco C tanto, entonces te dice, ¿sabes qué? Antes que tengas un segundo hipotecario, un préstamo personal o un préstamo vehicular, anúlame primero la otra tarjeta, que quizás no la puedo usar, pero simplemente es por política interna, pero digamos que por política estatal, simplemente dice a modo general, a modo amplio, dice que una persona natural o jurídica puede trabajar hasta con 5 entidades financieras. Ciertamente este porcentaje es hasta cierto punto escandaloso desde el punto de vista de qué capacidad de endeudamiento tiene el Perú en sentido negativo, me refiero, el peruano en sentido negativo. Entonces, sería bueno conocer cuál es el rol del Estado para poder controlar esta situación. O sea, ¿hay tanta capacidad del peruano para poder endeudarse? Lo que sucede es que la Constitución del 93 le da ciertas facultades en las cuales nos regimos por un tema de economía social de mercado, ¿no? En donde el Estado solamente por el principio de subsidiariedad no puede entrar tampoco tanto a regular. Una característica fáctica que podríamos encontrar es que simplemente, por ejemplo, en las personas jurídicas y naturales no se puede prestar o hacer un contrato de comodato con un tercero, hasta cierto interés se puede cobrar. Sin embargo, a los bancos, instituciones financieras que vienen a ser un privado más porque no forman parte del Estado, claro, sin embargo tienen más regulación, les permite prestar en base a la oferta y la demanda. Si ellos quieren cobrar 10%, 20%, 30% y la persona lo acepta, siendo un contrato aprobado por cláusulas generales o por cláusulas por adhesión, simplemente la persona lo firma o no lo firma. Entonces ahí vamos a ver una regulación que simplemente para mí llega a ser correcta, sin embargo no cubre todos los aspectos. ¿Qué debería pasar para que se cubra? Yo considero que aquí el rol de la Superintendencia de Banca y Seguro, más que un ente protector de ellos están vendiendo prácticamente su imagen, es que protegen el ecosistema financiero, es decir, protegen al usuario, porque el dinero que presta el banco es dinero de los ahorristas, el 90%, y 10% es capital de ellos. Si bien es cierto, ellos también protegen bastante al banco, y cuando protegen al banco dejan de un lado al usuario. Entonces yo creo que debería ser una política desde el punto de vista de la Superintendencia de Banca y Seguro, más pro usuario, parecido al tema de Indecopi que se ve bastante, ¿no? Porque y a la SUNAFIL y a la Autoridad Administrativa del Trabajo. Básicamente lo que estamos viendo es un enmascaramiento de la Superintendencia de Banca y Seguro, en la cual indica, sabes que yo cubro el usuario y por eso regulo el banco, pero simplemente también hay intereses detrás, en los cuales dice, obviamente hay muchos intereses detrás, te dicen, yo con la máscara o con la idea principal que yo voy a cubrir el usuario, voy a regular el banco, pero sin embargo esa regulación no favorece al usuario. Entonces es un tema bastante amplio y interesante, que a veces muchas personas dicen, pero solamente te dicen firma o no firma, son contratos, cláusulas generales, y a veces, imagínate, en Indecopi a veces he llevado casos donde hay cláusulas abusivas aprobadas administrativamente. Pero ahí vamos a ir, las cláusulas generales de contratación, las cláusulas adhesivas y las denominadas cláusulas abusivas o leoninas. Para aterrizar un poco el tema y empezar a conceptualizar y la gente nos pueda comprender. Claro, ¿qué es una central de riesgo? Porque se habla de centrales de riesgo privadas y públicas. ¿Puedes explicarnos un poco eso? Con el término central de riesgo debemos entender que una central de riesgo es una base de datos. Es una base de datos en la cual es todo un sistema integrado
de riesgos en el cual va a determinar desde el momento que la persona tiene un DNI y tiene 18 años en adelante, saque o no saque un préstamo, va a estar registrada en una base de datos. Puede ser estatal o privada. Bueno, normalmente estatal sí, porque vamos a tener siempre cuando uno saca el DNI. Ahora vamos a denominar, digamos, los tipos de centrales de riesgo que va a haber. Tenemos por un lado la central de riesgo estatal y la central de riesgo privada, la denominada CEPRIS. Por la central de riesgo estatal tenemos la Superintendencia de Banca y Seguro como ente regulador de todo el ecosistema financiero acá en el Perú. Ahí te voy a hacer una consulta. La SBS, que cumple un rol fiscalizador, regulador, ¿es una central de riesgo propiamente dicho? Por supuesto, ellos son una central de riesgo y es más, ellos le venden la información a la central de riesgo privadas, a todas las demás de las centrales de riesgo privadas. Pero no manejan la misma información. Claro, la diferencia, por ejemplo, de una central pública, como es la SBS, con la central privada, es que las centrales privadas, la primera diferencia va a ser que las centrales privadas van a tener toda la información financiera que la SBS les pase, más un plus adicional que van a ser los servicios que la SBS no regula, digamos, correcto, telefonía, digamos, luz, digamos, agua, y ahora los servicios que hay también de cosméticos que venden. O sea, lo que me estás indicando es que todo lo que tiene que ver con deudas de servicios no va a figurar en la SBS. Por supuesto, obviamente que no, porque yo solamente... Pero sí va a figurar en las centrales privadas, como es el caso de Infocor. Porque las centrales privadas, una de las más conocidas de Infocor, de la cual yo también soy socio, en la cual ellos van a optar por tomar información de otros proveedores, no solamente... el proveedor principal viene a ser la Superintendencia de Banca y Seguro, sin embargo yo puedo tener otros proveedores y puedo hacer mi central mucho más estricta para que más usuarios la consulten la mía. O sea, y es un tema totalmente privado, ¿no? Y ahí es la diferencia entre una central pública y privada. Otra diferencia más es que en las centrales de riesgo privadas existe un reglamento en el cual indica que hasta solamente un plazo máximo de 5 años va a figurar la información positiva o adversa. Sin embargo, la Superintendencia de Banca y Seguro indica que no existe un máximo de permanencia ni un mínimo. ¿Y no se supone que debería estar que debería ser correlativo, que debería haber concordancia? Existe una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual indica que, a diferencia, por ejemplo, como se ha regulado la Cámara de Comercio para lo que son letras, pagarés y protestos, existe, de acuerdo a cada título, valor y su naturaleza, existe un plazo de prescripción. Sin embargo, por ejemplo, y también en las centrales de riesgo privadas existe de cajón 5 años. Sin embargo, en la Superintendencia de Banca y Seguro existe un vacío normativo, el cual se presentó ha salido una sentencia, si no mal recuerdo, en 2014, que se presentó al Congreso de la República y simplemente ha quedado ahí, más ahora con los problemas que ha habido, me imagino que quedará un buen tiempo más, en los cuales no se regula. Y tú entiendes que si no se regula no se puede generar costumbre de algo negativo. Sin embargo, la Superintendencia de Banca y Seguro, al no tener un mínimo de permanencia, ni mínimo ni máximo, simplemente ellos lo hacen a su potestad. Entonces, ahí eso es un riesgo bastante discrecional, sí, por supuesto. Y perverso hasta cierto Porque punto. ellos, según lo que yo entiendo, que no existe ningún documento de eso, lo que yo entiendo es que dicen, por ejemplo, la persona ha obtenido un crédito. Si la persona al día siguiente sacó todo el dinero y no lo pagó, le vamos a dar el máximo de pena, que para nosotros es, digamos, 5 o 6 años. Sin embargo, si la persona estuvo pagando y simplemente se atrasó, bueno, después de 6 años se atrasó, vamos a darle cierta cantidad. Vamos a ir a los plazos más adelante, siguiendo el correlativo respecto de los puntos a tratar. ¿Cuántas centrales de riesgo operan en el país actualmente? Aproximadamente operan 16, pero cada vez se están moviendo más numerosas. Ahora más por el tema de redes podemos ver diferentes centrales de riesgo que están saliendo como aplicaciones. Es más, yo también tengo una aplicación para poder obtener, acá en el estudio Variedad tenemos una aplicación para poder obtener el reporte de manera gratuita. Cada vez somos más los que nos afiliamos a poder brindar esa información, ¿no? Ahora, otra diferencia adicional es que, por ejemplo, en la central de riesgo privada, tú puedes obtener tu reporte de manera gratuita una vez al año. En la SBS también, pero en la SBS solamente vas a poder ver los últimos 5 años en el gratuito. Esto quiere indicar que si tú tienes una deuda de 10, 15 años, no la vas a poder ver en el reporte de gratuito, vas a tener que pagar un reporte adicional, más completo. Te va a generar un costo adicional, correcto. Yo tengo una pregunta muy personal. Yo en su momento fui gerente de cumplimiento, oficial de cumplimiento de una sociedad agente de bolsa, y yo tenía acceso al Sentinel. ¿Sentinel es lo mismo que Infocor? Sentinel es otra persona jurídica con un diferente RUC, con una totalmente denominación social, razón social distinta. No es lo mismo. No es lo mismo. Infocor Equifax viene a ser una empresa de capitales extranjeros. Sentinel también creo que lo es. La mayoría son de capitales extranjeros, sin embargo también hay nacionales, como Informa del Perú, entre otras más. Como motivo son como 16. Ahora, estas empresas, ¿qué es lo que van a adquirir? ¿Cuál es una diferencia entre ellas mismas? Digamos, yo como Infocor puedo adquirir un proveedor. Mi proveedor siempre va a ser de todos, el mínimo comunicador de todas es la Superintendencia de Banca y Seguro. ¿Por qué? Porque
todas le van a comprar la información a esta, ¿no? Sin embargo, yo como Infocor puedo tener más contratos porque tengo más tiempo en el mercado y puedo conseguir proveedores que me brinden información de servicios, sea teléfono, cable, proveedores del Estado, entre otros, y voy a dar una información más fidedigna, más cierta, y la persona que yo le venda mi servicio a otro privado va a poder filtrar a sus proveedores o a sus trabajadores de cierta manera que voy a tener más seguridad al momento de contratar o tener un servicio con determinada persona. Es la diferencia, por ejemplo, Infocor es el más completo, de ahí le sigue Sentinel, entre varios más. Te lo digo de mi perspectiva personal, porque... Es que no es una perspectiva, bueno, personal, pero ciertamente, porque también recibo consulta de clientes, es una opinión generalizada, porque Infocor ciertamente es una central de riesgo muy temida a nivel nacional. Claro que sí. Y esa es la pregunta que quería hacerte. O sea, ¿por qué Infocor a la fecha es una de las centrales de riesgo más temidas? Todos hacen una suerte de equivalencia entre Infocor, deudas. Infocor, estoy registrado como una persona morosa. Lo que pasa es que Infocor es la central privada, la primera central privada a nivel nacional, es la más grande, es la que tiene más experiencia, es la que tiene más rubro, es una de las más grandes. Es una cuestión de temporalidad, entonces. Sí, y también el tema, muchas personas dicen, estoy en Infocor, pero a veces está mal dicho, porque uno no está en Infocor, uno está reportado de manera diversa en una central de riesgo privado. Correcto. Infocor es el diminutivo de información corporativa. No quiere decir que Infocor viene a ser un nombre, a veces lo relacionan con el Estado, no que yo voy a pagarle a Infocor, no, tú le tienes que pagar al banco, el banco le manda la información a la SBS. Las personas, seguramente quienes nos están viendo, se están enterando recién de que Infocor es una entidad privada. Privada, totalmente. No es estatal, no es pública, no está estatizada. Entonces es bueno que lo podamos aclarar. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito salir de esta central de riesgo? Y ya pagué la deuda, pero sigo figurando en la central de riesgo, ¿qué es lo que pasa? Ya. Del momento que tú cancelas una deuda en desfase con más de 30 días de atraso, la cancelas, digamos, totalmente, lo primero que tienes que hacer es pedir tu carta de no adeudo. Okay, la carta de no adeudo es aquel documento que va a asegurar que no va a haber repetición sobre el pago. Ahora, tú dices, pero ¿por qué voy a pedir mi carta de no adeudo si ya pagué? Ellos al mes siguiente reportan, pero es algo muy común. Y pero es una garantía además, pues, ¿no? Por supuesto, tú vas bajo la manga para que no haya una repetición del pago y que tengas la certeza o un certificado que tú ya cancelaste. Ahora, ese certificado esa carta no te va a dar un préstamo al mes siguiente cuando se autorice la base de datos. Ahí vas a estar castigado de 2 años como mínimo a 5 como máximo. ¿Por qué? Porque tú ya estuviste en un desfase. ¿Esto se va a dar sí o sí, este plazo se da sí o sí? ¿No hay forma de evitarlo? No hay ahora vamos a eso. Ahí estamos hablando justamente hace unos minutos del tema de por qué la superintendencia está regulando de manera errónea, ¿no? El vacío legal que tiene, ellos indican que de mínimo a 2 a máximo 5 años. Esto es una costumbre, digamos, de ellos, pero no se puede sacar una costumbre de algo negativo. Entonces, al aplicar esa lógica jurídica, que vamos a entender que cualquier persona que cancela su deuda, al mes siguiente el banco va a reportar de manera automática y gratuita a la Superintendencia de Banca y Seguro, y la DSBS lo va a mandar a todas las demás centrales de riesgo, ¿ok? Lo va a mandar a las demás y las demás van a estar enteradas que la persona ya pagó. Si no, la persona va a pedir un crédito, al mes siguiente dice, no señor, lo que pasa es que usted todavía no puede pedir un crédito. Yo ya cancelé, yo ya tengo mi deuda en cero. Sin embargo, ya tengo un castigo que la SBS me va a dar, que no me lo pueden dar las centrales de riesgo privadas, ni me las puede dar en el caso el banco, porque ellos son privados. El único que me podría dar es el Estado ese castigo. Es un castigo, digamos, de manera administrativa, en el cual me va a impedir obtener un crédito mínimo 2, máximo 5 años. Si tú me preguntas, ¿sabes qué, Jean-Pierre, cuál es la diferencia, por ejemplo, que salga el segundo año, tercer año, cuarto año? Es discreción de ellos, totalmente. Por el mismo vacío que existe, que no está normado. O sea, me estás comentando que es discrecional. Discrecionalmente, no existe un plazo determinado. Y es más, en la sentencia del Tribunal Constitucional indica que se debe de regular y poner plazos específicos en determinados casos, tipos de casos, para que no sea simplemente de 2 a 5 años, simplemente es algo totalmente discrecional y hasta algunas veces se podría decir que es discriminativo. Totalmente. Voy a hacer una equivalencia entre la calidad jurídica que tiene una persona cuando tiene requisitoria versus cuando tiene algún tipo de antecedente penal, esto ha sido condenado, versus cuando es una persona que ha tenido en su momento, pues, ha sido morosa, ¿no? Y figura en el sistema como tal. Esta calidad, digamos, permanece en el tiempo. ¿Hay alguna forma de borrarla de los registros? ¿Tenemos alguna alternativa para evitar de que esto siempre figure en el sistema? El historial nunca se va a borrar, ¿ok? El historial, muchas personas ofrecen
procedimientos, pero al final son fallidos de borrar el historial. El historial no se puede borrar. Sin embargo, lo que se puede hacer es iniciar un procedimiento administrativo ante la SBS para eliminar el plazo de castigo que te estoy indicando de 2 a 5 años. Ya eliminado ese plazo y ya están, digamos, no puedes estar en categoría normal porque tú no estás pagando ningún crédito vigente. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? De ahí en adelante vas a tener un nuevo registro. Digamos, desde el día que tú pagaste, iniciaste tu procedimiento administrativo ante la SBS, desde ese punto en adelante vas a generar un nuevo historial. Ese nuevo historial va a ser el que te va a abrir las puertas a los demás créditos. Obviamente que el primer crédito, después que tú cancelas tu deuda y que revisitas el sistema financiero, va a ser bastante bajo. Pero ya el puntaje va subiendo y ya depende de cada individuo, ¿no? Quiero aprovechar lo que me estás indicando para preguntarte algo que seguramente te lo voy a consultar más adelante. Me hablaste de categorías. ¿Qué categorías existen dentro de una central de riesgo? Mira, existen las dos principales y muchas personas dicen, pero ¿por qué existe el semáforo ámbar, el naranja? Yo te diré, para que los televidentes sea mucho más práctico. 3 categorías prácticas y que creo que es bien dinámico y bien básico para que todas las personas me puedan entender. Vamos a pasar a la categoría gris. La categoría gris es una persona que no tiene información detallada, nunca ha tenido un crédito o simplemente no tiene un crédito vigente. ¿Ok? La categoría verde indica que yo tengo un crédito vigente y lo estoy pagando de manera puntual. Esto es que tú has asumido una obligación y la has de cualquier tipo de honrado. naturaleza, hipotecario, vehicular, personal, tarjeta de crédito, cualquiera, estoy pagándola de manera puntual. Correcto. Puedo estar sobreendeudado y pagarlo puntual. Puedo estar pagando el mínimo todos los meses durante un año, por ejemplo, pero sigo en verde, porque ese es mi beneficio. Y la otra categoría es la categoría rojo, pérdida. ¿Qué significa pérdida? Que tú ya tienes más de 365 días. ¿Ok? Y en ese caso tú ya estás mal reportado en el sistema financiero, ya tienes información negativa, información adversa reportada en una central de riesgo. Existen ciertas variantes más entre el ámbar y el verde, y el amarillo, pero simplemente es lo mismo, porque digamos, tú puedes estar en CPP, que es el ámbar, ¿no? Que significa con problemas potenciales, que quiere decir que tienes entre 60 a 90 días de atraso, pero sin embargo, las mismas consecuencias las tienes si estás en rojo. Solamente se varía el tiempo del plazo. Nada más. Por eso yo siempre explico de las 3 categorías que hay, porque existen 2 más, pero simplemente son plazos. Ok. Otra consulta que quería hacerte. ¿Existe prescripción como figura legal en las centrales de riesgo? Mira, la prescripción que aplica el Código Civil, supletoriamente también para todos los temas, el 1989 del Código Civil, existe un circular de la Superintendencia de Banca y Seguro en el cual indica que a ellos no les abarca esa norma. ¿Ok? Como tú sabes, de manera constitucional, ellos tienen una ley orgánica propia, ellos son autónomos, entonces ellos tienen ciertos beneficios que otras entidades estatales no tienen con respecto a los bancos. Ahora, si bien es cierto, esto me parece algo bastante riesgoso porque todo en derecho, como tú sabrás, evoluciona y no hay nada inmutable. Entonces, por lo tanto, es bastante riesgoso, digamos, quiere decir, la figura de la prescripción quiere decir que yo como acreedor tuve el plazo de 10 años para poder ejecutar ejecutar lo que tú me pagues o simplemente me canceles o llegar a una condonación, llegar a un convenio, X cosas. Pero pasaron 10 años, no lo hice. Ahora, esta prescripción tampoco opera de manera tácita. Uno lo tiene que solicitar a través del Poder Judicial, tiene que haber una sentencia previa. Con esa sentencia simplemente cuando el banco quiere iniciar un procedimiento legal o alguna cosa, simplemente acá está mi sentencia y el juez me indica, ¿sabes qué? Yo ya mi deuda está prescrita. Sin embargo, ¿de qué me sirve la prescripción? Si es que la prescripción solamente es la pérdida de la acción por parte del acreedor. Entendámoslo así, para que los televidentes entiendan. Cuando hablamos de prescripción, indicamos que ya ha pasado 10 años, el banco, en este caso el acreedor, ya no puede ejecutarme a mí o iniciarme un procedimiento judicial para recuperar el dinero que en algún momento me dio o el bien que en algún momento me dio. Eso no es, disculpa que te corte, ¿eso no es positivo? Ahora vamos al tema, porque ahí depende bastante de la edad, es bastante variable. Mira, te comento. Al momento de pasar el tiempo, el banco ya no puede ejecutar. Pasaron 10 años y no me puede ejecutar. Sin embargo, ¿qué cosa quiere decir? La SBS dice, no, como yo protejo el ecosistema financiero, yo no puedo permitir que, si bien la deuda ya prescribió, pero no ha caducado. ¿Me dejo entender? Quiere decir, ya no te puedo cobrar, ya no te puedo tocar tu puerta, ya no te puedo mandar papelito de notificación judicial, ya no te puedo tocar. Sin embargo, ya no puedes, nunca más vas a poder solicitar ningún crédito porque en mi central de riesgo la prescripción no aplica. Por lo tanto, yo te voy a reportar de manera ilimitada hasta que tú canceles. O sea, digamos, es un escenario positivo a medias. Exacto. O sea, por un lado se pierde la acción, pero por otro lado se mantiene el derecho. Se mantiene el derecho de reportar de manera ilimitada. Y es por ello que tú no eres una persona pasible de ser
de alguna manera pues financiada por el sistema. Ahí vamos, por ejemplo, lo que te comentaba, la diferencia más o menos entre prescripción y caducidad, ¿no? La prescripción viene a ser la pérdida de la acción por parte del acreedor por el pasar del tiempo. En cambio, en la caducidad, pierdo la acción y pierdo el derecho. En la prescripción mantiene el derecho mismo. Pierdo la acción, pero mantengo el derecho a reportar de manera ilimitada. Es por ello que ofrecerle a tus clientes, los clientes en general, la prescripción no es viable. No es una solución, digamos, viable desde el punto de vista de qué tanto beneficio te puede generar. Aunque te digo, Jordi, depende bastante de la edad que tenga el cliente. Vamos a ir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los bancos, igualito al momento de jubilar, desde los 55 años o 60, ya no te están dando préstamos. Tú puedes mantener tu tarjeta de crédito siempre y cuando esté afiliada a tu pensión, si es que tienes alguna pensión privada o pública. Ahora, sin embargo, tú ya no puedes agarrar un hipotecario, pues no lo vas a pasar a 30 años, ya no puedes sacar un automóvil a 10 años o a 5 años. Entonces, ahí va el tema. Entonces, depende del tipo de cliente que venga. Si viene un cliente de 55 años de edad, en el cual ya está plantado, el hombre ya simplemente dice, bueno, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo hasta mi departamento en la playa, ya no necesito sacar más, ya todo está pagado, yo lo único que quiero es que no me vengan a molestar y pasar mis últimos años tranquilo, y aparte tengo mi pensión privada, mi pensión pública. Bueno, a esa persona sí se le puede ofrecer la prescripción, pero una persona de 30 años, 25 años, o sea, que ya pasaron 10 años, ya digamos tiene 35, o sea, no le conviene, porque se va a quedar atado de manos, ¿no? Otra consulta, tú puedes sindicar, no sé, corrígeme el término si es valero, ¿puedes sindicar a una persona o puedes reportarle eso? ¿Reportarla ante las centrales de riesgo? Claro que sí. Mira, igual o sea, los requisitos tú como persona totalmente independiente de la relación contractual, ¿tú puedes reportarlo? Claro que sí. Así como existen requisitos para ser oficial de cumplimiento, existen requisitos para poder reportar a una persona jurídica o privada. ¿Ok? De los requisitos son los que tienen que ser una persona jurídica que tenga ciertos años en el rubro, ¿no? En este caso, si no mal recuerdo, cuando yo me firmé eran 5, pero ahora están pidiendo 10, porque ha habido muchos problemas de los requisitos para introducir una persona dura al sistema financiero. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo para poder reportar a una persona me tengo que escribir una central de riesgo. En este caso yo soy socio estratégico de Infocore Equifax, la más grande, entonces yo tengo la facultad de hacerlo. Sin embargo, ellos firman un documento conmigo en el cual yo tengo la discreción de reportar a quien yo quiera. Sin embargo, yo tengo que pedir documentos sustentatorios, necesito toda la serie de documentos legales de fecha cierta. O sea, tienes que sustentar de que esta persona evidentemente es una persona... Sustentar. Por ejemplo, pueden haber tenido una conciliación, decía determinada fecha a pagar y no llegaron a concretar. Lo puedo reportar. Hubo un choque, ahora estoy viendo en televisión que antes de fiestas todo el mundo está chocando. Bueno, chocan, se firma un documento en el cual sabes que te voy a pagar en 10 cuotas, porque ahorita no tengo, pero no quiero problemas y quiero solucionar. Ya, o en 2 o en 3, te pago una, pero las otras no te pago. Ya, ahí lo mandamos también a Infocore, porque mira, lo importante aquí es que no se necesita un documento tampoco tan estricto. Eso quiere decir que tú puedes en una hoja BON firmar con tu familiar, te estoy prestando tanto dinero y simplemente me estás pagando en 10 cuotas y con ese documento me sirve a mí de documento sustentatorio siempre y cuando esté la firma de las dos partes para poder reportar. Esa es la amplitud, por eso ahora se está pidiendo más requisitos porque muchas empresas están saliendo y les gusta ese tema de reportar a las personas, pero también, digamos, yo, por ejemplo, al momento de reportar, obviamente que se sigue un procedimiento respectivo, se van a hacer las investigaciones si realmente es verdad, si realmente existió el problema, de dónde viene la naturaleza de la deuda. Si yo tengo un contrato de mutuo, ¿no? Y que lamentablemente pues no se ha honrado a la fecha, venció, es más, activó la cláusula de los intereses moratorios de manera automática, y yo como persona natural, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Puedo directamente ir ante una central de riesgo y reportarlo con mi contrato en mano? ¿O cuál es el procedimiento? Un agente, así como yo soy, un agente en el cual él te pueda reportar. Que sea un agente autorizado, igual que el oficial de cumplimiento es un agente autorizado para reportar. ¿Quién autoriza la SBS? La SBS autoriza a Infocore Equifax y Infocore Equifax terceriza y autoriza al tercero. ¿Ok? Entonces es todo un procedimiento, ¿no? Pero en el cual todo desliga responsabilidad hasta que llega la gente. Porque la gente tiene que revisar los papeles, tiene que revisar el documento, tiene que revisar todo, ¿no? Ahora, tú sabes, por ejemplo, hablando en términos legales, ¿no? La diferencia, por ejemplo, de los documentos que yo puedo recibir para introducir una persona jurídica o natural a una central de riesgo es que todos los documentos tienen que ser ad probationem. No necesito que sean ad solemnitatem, es decir, no necesito un documento de fecha cierta, exacto, no necesito que sea notarizado, no necesito una letra de cambio, simplemente me basta un papel simple. Y eso mismo lo indica la norma. Básicamente con la voluntad de las partes. Prácticamente, exactamente. Ahora, desde el punto de vista de
de información confidencial que todas las personas evidentemente tenemos y que es un derecho claramente pues establecido en la Constitución que nos rige, pero también es cierto que una persona puede conocer cuál es la situación financiera de otra persona. ¿Esto es legalmente viable? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Por qué sería constitucional? O en todo caso, ¿por qué sería inconstitucional? Existe una medida de seguridad de la Superintendencia de Banca y Seguro en la cual para obtener los reportes de una persona, digamos, el tuyo o el de un colaborador ¿Te tuyo, basta el DNI nada más? Y con eso lo sí, tienes. no solamente me basta el DNI, me basta el DNI en físico. No es solamente el número de DNI, porque el número de DNI tú lo puedes poner en cualquier contrato, en cualquier documento, o a veces te lo piden por teléfono, o cualquier persona se puede hacer regalando un servicio, Y, una cosa, y, da tu DNI. y obtienes Exacto. 15 páginas con Exacto. todo el historial de la Exacto. persona, con foto y Pero incluida. mira, ¿cuál es la medida de seguridad que ellos han sacado? Por ejemplo, el número de DNI, al costado tiene un slash y al costado un número de seguridad. Ese número de seguridad solamente lo va a tener la persona que tenga el DNI en físico. Ok. Ok, Es aparte una de eso, especie de control que se hace. Aparte de eso, para sacar el reporte no solamente va a pedir ese último número, que es el adicional, y que cada vez que tú renueves, se te pierde, va a cambiar. ¿Ok? También el ubigeo, el tema de votación va a figurar ahí. Entonces es más complicado que si no es una persona llegada a ti que pueda sacar tu DNI, tu billetero, donde lo tengas guardado, es mucho más difícil que lo pueda ver tu situación financiera, ¿no? Desconocí ese control. Ese control es Ya se viene haciendo hace más o menos 3 años. 3 años, sí. Bueno, te estoy hablando cuando yo era gerente de cumplimiento, estoy hablando hace 5 años, y no existía ese tipo de control. Claro, cualquier persona puede, sí. no, y es peligroso porque tú sabes ahora los tiempos como están, cualquier persona dice, oye, mira, esta persona tiene tal propiedad, gana tanto, tiene esto, tiene lo otro, y van y te secuestran o te piden extorsión o tantas cosas, ¿no? Tú quieres ir a la banca tradicional y quieres hacerte un financiamiento tradicional, propiamente dicho. Usualmente lo que hace la caja municipal, el banco, en fin, la entidad financiera es pedirte una garantía. ¿Qué tipo de garantías te piden? Depende, mira. Pero digamos, lo usual, ¿cuál es? Bueno, en este caso, hablando del primer tema que tú me habías comentado de, por ejemplo, las personas que ya tienen su carta de nuevo y quieren solicitar un nuevo crédito. Digamos una tarjeta de crédito, comencemos con lo más sencillo, una tarjeta de crédito. Su historial, como habíamos conversado, está totalmente negativo porque debía todo, pero ya canceló. Tiene su carta nuevo, hizo su procedimiento para levantar el castigo, todo. Sin embargo, el primer crédito va a ser el más difícil. Entonces, ¿qué se le recomienda a la persona? Que haga la garantía líquida. ¿Esa garantía líquida en qué consiste? Tú, por ejemplo, por decir una cifra, ¿no? Que puede ser desde 500 soles, pero digamos una cifra cerrada, 10.000 soles. Yo doy 10.000 soles y deposito en una cuenta especial en el banco. Cualquier banco. Todos están autorizados para hacer esta gestión. En ese momento, esos 10.000 soles los deposito en esa cuenta y el banco me da una tarjeta de crédito, dependiendo de la cantidad, en este caso puede ser una tarjeta dorada, de 8.000 soles. ¿Ok? El banco se va a quedar con el 20% de los 10.000 como una garantía. Entonces tú vas a comenzar a trabajar con este banco y vas a pagar lo que tú quieras pagar en el mes, usar la tarjeta, mejor dicho, y vas a pagar en tus plazos y todo. Entonces, digamos, es una forma de mostrar tu capacidad de... No a ese banco, sino a todos los demás. Por lo que tú habías comentado del secreto bancario, los otros bancos no van a poder ver que tú realmente le has obtenido esa tarjeta con garantía líquida. Correcto. Entonces los otros bancos te van a quedar la misma línea o más porque tú eres un buen pagador. Exacto. Y has generado un buen historial con ese banco que es tu propio dinero. Excelente. ¿Me dejo entender? Entonces es una garantía líquida que es una herramienta para hacer. Ahora, otro tipo de garantías pueden ser garantías reales, ¿no? Normalmente cuando piden, ahora está de moda y he escuchado, la vez pasada también me llamaron a una entrevista para hablar esto de los préstamos colectivos, ¿no? Escucha, que es todo un tema, te comento. El tema de los préstamos colectivos dan las garantías de acuerdo al predio. Normalmente son asociaciones que hacen mercados y todo el tema, ¿no? Y algunas se formalizan de manera bastante rústica. Entonces, al momento que uno no paga, el banco, tú sabes, puede repetir contra uno de ellos, contra todos, contra un grupo, y después otros tienen el derecho a repetir. Pero dice, ¿pero por qué me dicen a mí que se yo... puede ir contra todos. O sea... El banco es una garantía, es un tema solidario. O sea, puedo ir contra ti, puedo ir contra 5, puedo ir contra los 30. Y a eso iba. Una cosa es ser aval de un crédito otorgado y otra cosa es ser fiador. ¿Cuál es la diferencia? En el aval tú vas a dar las garantías de tu propiedad para que otro tercero agarre tu crédito. En el fiador simplemente vas a dar tu firma y vas a dar tu perspectiva, tu historia crediticio, tu nombre, digamos, en ese caso. Ahora, el banco igual... Pero digamos desde el punto de vista de la responsabilidad. ¿Cuándo asumes más responsabilidad? Aval. Siendo como aval. Siendo aval, ¿por qué? Aval. Porque, por ejemplo, mira, para decir algo bien práctico, uno de los bancos, estos que cobra de manera semanal, por no decir nombres, ¿ya? Te dice, te damos el préstamo de 10.000 soles a sola firma. Por supuesto, pero es que tienes que tener una propiedad. Pero si no tienes propiedad, puedes traer un amigo, un familiar o cualquier persona que tenga una propiedad, firma por ti, se vuelve tu aval. Pero que te firme en calidad de aval. De aval, Okay. de aval.
Entonces, ahí la para persona que no paga. respalde con todo su patrimonio. Exacto, exacto. Esto es, el obligado principal es tan obligado como el aval. Por Esto es, supuesto. el banco puede ir contra el aval de la misma Y manera. es como más, muchas personas como- vienen, claro. últimamente el mes pasado han venido bastantes personas como aval que me han solicitado los servicios para apoyarlos porque dice que habían apoyado a su familiar para obtener determinado crédito y habían dejado su propiedad, pero la propiedad valía $100.000, $120.000 y solamente le habían apoyado por 15.000 soles y ahora el banco le quería quitar 100.000. Entonces, sí, pero es que ya te cobra intereses, te cobran los gastos legales, las cosas y cosas y todo el tema, ¿no? Sin embargo, y sobre todo estas entidades que cobran de manera semanal, que justamente estábamos hablando, ¿no? Pero eso es la cartera comprada, pues, ¿no? Sí, pero el interés es altísimo, porque el interés te lo ponen de manera semanal, no te lo ponen de manera mensual. Y es más, si tú, para los televidentes sepan, estos bancos cobran de manera semanal, que son dos, uno pasa su tarjeta, ellos tienen Visa Mastercard, pasan el plástico, y ¿qué sucede? Ellos van a poner automáticamente el número de semanas que tú vas a comprar, digamos, tú pasas un polo, digamos, 50 soles, te Ya. van a poner en 50 semanas de un sol 50. Wow. Tú no eliges, y eso es algo que vulnera bastante el usuario, y está aprobado por cláusula administrativamente, imagínate. Entonces, yo cómo puedo decir que son cláusulas abusivas si es que está aprobado por la autoridad administrativa, que en este caso es la Superintendencia de Banca y Seguro. Correcto. Es bien interesante el tema. Bien. Vamos al tema de la diferencia entre una cartera morosa y una cesión de derecho, porque evidentemente son dos situaciones totalmente diferentes. Yo vendo como banco una cartera a un determinado estudio de abogados para que se encargue de poder, o bueno, por propia cuenta, se encargue de hacer la gestión de cobranza. Claro. Sin embargo, el otro escenario es que yo le ceda los derechos para que el estudio de abogados lo haga por su propia cuenta y de manera totalmente independiente. ¿Cuál es la diferencia entre ambas situaciones? Ya, lo primero que tenemos que entender es que el banco no quiere quedarse con ninguna deuda ni ninguna propiedad, lo que el banco quiere es liquidez. ¿Ok? Totalmente. Es así. El banco gana por los intereses percibidos y de los intereses que es su ganancia le paga al Estado los impuestos, los tributos correspondientes. En esas dos situaciones, al momento de pasar 365 días, un año, el banco ya tiene la posibilidad de hacer esto. Antes no lo puede hacer. Tienen que pasar un año. Al principio del año, el banco ¿qué va a hacer? Llamarte, mandarte documentos más privados, cartas notariales, puede ser por ahí que lo tercerice con años solamente para hacer un tema de cobranza leve. La gestión de cobranza prejudicial. Exacto, ya. Pasa el año y simplemente ya ellos lo van a subastar. Acá el banco puede tomar dos líneas. Puede vender la cartera o puede cederla. Cuando yo vendo la cartera, quiere decir, para hacer algo bien práctico, el banco tiene una cartera de un cliente, digamos, por decir un cliente de 10.000 soles, por decir una cifra cerrada. El banco no la va a vender en 10.000 soles, porque si el cliente no le pudo pagar los 10.000, que no son 10.000, porque ahí todavía no le está sumando los intereses, cosas y todo lo demás. La deuda en sí, en total, con los intereses y todo, digamos que es 15 o 18, digamos. Entonces el banco vende esta cartera, el que la compra, no te va a dar los 10 ni menos, te va a dar los 18, te va a dar 3 o 4, te va a dar algo ínfimo. Ahora, eso normalmente son inversionistas que vienen del extranjero, la mayoría, según mi experiencia, porque he estado viendo, son inversionistas colombianos y españoles. ¿Qué sucede? Ellos han venido con un algoritmo en el cual juntan registros públicos, juntan RENIEC, juntan SUNAT, juntan SUNARP, juntan todo, en el cual, y municipal, cuando ya saben tu dirección, en el cual van a saber dónde vives, cuánto ganas, por el tema de salud, no vas a poder mentir si eres dependiente, qué carro tienes, por registro público, dónde vives, es propio o privado, y este sistema va a dar una fecha probable de máximo de que ese cliente va a pagar. De acuerdo a su edad y de acuerdo a todo, ese algoritmo va a sacar una cifra. Entonces va a decir, esta persona te va a pagar lo que tú desees entre este rango, va a ser tu negociación. Tú pagaste 4 ya, tú vas a dar entre 5 a 12, pero en un plazo máximo de 14 meses. Qué interesante. Entonces, cuando te saque ese programa, te sale eso, ahí comienza la subasta. Ya, yo quiero comprar la de esta cartera porque mi algoritmo me dice en 14 meses. Entonces, ¿en cuánto me la estás viendo ya? Te ofrezco 3. Ahí otro 3.500, 3.200. Entonces, ahí está, y el que la compre en digamos, menos de 4 ya ganó. No, y sabe que en menos de 14 meses... Definitivamente quienes manejan estos algoritmos tienen mucho mayor, digamos, el panorama que tienen es mucho más amplio y más certero para poder tomar por una mejor supuesto, decisión y es de un compra. algoritmo bastante parecido al momento que tienen los analistas de crédito al momento de otorgar un crédito. O sea, pero no es, digamos, tan malicioso como lo tienen estos que compran la deuda.
Digamos, el otro, presumen la buena fe, como debe ser. En cambio, los otros presumen la mala fe. Presumen que el cliente no le va a pagar, que van a pagar una deuda, que el cliente le va a pasar algo, esto, lo otro. Y hasta con decirte que el algoritmo tiene un prototipo, un demo, en el cual de salud, a ver si la persona se ha ido a registrar con alguna enfermedad terminal o algo, para saber si es que la esperanza de vida es algo que, yo soy más o menos, yo he sido programador y te digo la verdad, que es un tema bien complejo y bien interesante, uno lo toma gracioso, pero es así. Entonces digamos que ese es el tema de la venta de cartera, ¿ok? En el tema de cesión de derechos. Al momento de ceder el derecho, en el Código Civil indica que el titular, en este caso el banco, tiene que notificar el documento en la dirección que el cliente ha suscrito el contrato y notificarle que la deuda ha sido... disculpa, eso es en el tema de venta. En el caso de cesión, simplemente el banco le va a ceder los derechos a un tercero y ese tercero va a cobrar a nombre del banco. Es decir, volvamos a la cifra, le debo 10.000 soles. Esta entidad, esta empresa, estudio de abogados o recaudadora, me va a cobrar un porcentaje por lo que cobre. Es decir, si me logra sacar los 10.000, cobro un 10%, digamos, ya se gana el asesor ahí. Usualmente, ¿qué entidad compra la...? Es que depende, cada grupo tiene sus estudios. Pero, y tiene sus... digamos, estudio de abogado se conoce, pero ¿hay algún tipo de empresa dedicada exclusivamente, tiene que estar autorizada? ¿O es existe, por ejemplo, esta empresa como antiguo de capitales colombianos, que es bien conocida, y puedo decir el nombre, que es Refinancia Perú, que queda en Micaela Bastida, acá en San Isidro. Esta empresa se dedica a comprar las deudas, y compra las deudas de todos los bancos. De todos los bancos, hasta la más morosa, hasta la persona que esté en estado terminal la compra. Bueno, debe tener unos buenos algoritmos, ¿sabes? Sí, no, sí, sobre todo sí, la presión de estar llamando, estar ahora, es un tema, ¿no? Que a veces muchos clientes me dicen, sabes que yo no puedo pagar hasta el próximo año, yo el próximo año voy a vender mi casa y lo voy a pagar en una, pero ¿cómo hago para que no me llamen todavía? Y la persona dice, pero aunque sea abone algo al interés, tú sabes que si tú pagas sin firmar ningún documento y vas abonando, al interés va al interés y no va al capital, o sea, les estoy regalando el dinero. Exactamente, se está comiendo todo en el interés. Totalmente. Vamos a ponernos un poco más terrenales con los conceptos para que la gente que nos ve nos pueda entender un poco, no todos necesariamente tienen conocimientos en estos temas. Vamos, una relación contractual, un contrato de mutuo que tú haces con un banco, evidentemente por asimetría informativa, quien tiene la parte o quien es la parte más fuerte es el banco, evidentemente porque tiene pues toda la logística, la operativa, la información, la parte legal, etcétera, versus el usuario chiquito que lamentablemente a veces lo único que quiere es firmar para que le den su financiamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando evidentemente tú no puedes honrar esta obligación a la cual tú has asumido? ¿Cuál es la verdadera capacidad que tú, como usuario, deudor ya, tienes para poder renegociar tu deuda con el banco? Y ahí también quiero apuntalar a una siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un refinanciamiento de tu deuda versus el fraccionamiento de la misma? Ok. Vamos a comenzar. La primera opción que te va a dar el banco al usuario, con el momento que tiene un atraso, digamos, de 3 meses por lo menos, aguantes de los 3 meses, porque tú sabes que todos los contratos bancarios de cualquier tipo de crédito, 3 meses consecutivos, tú no cancelas la cuota ni mínima ni máxima, simplemente te resuelven el contrato de manera automática. ¿Ok? Esa cláusula está en todos los contratos, ¿no? Entonces, en este momento, antes que pasen los 90 días, yo me acerco al banco y el banco me va a decir, la única potestad que te queda es refinanciar. ¿Qué va a pasar? En ese momento refinanciar, yo siempre digo, es la peor opción. ¿Por qué? Porque al momento de refinanciar, digamos, por decir el peor de los casos, para irnos lo peor, ¿no? Un hipotecario, ¿ya? Una vivienda. Si yo refinancio, primero me van a pagar una tasa mucho más alta. Obviamente un nuevo contrato, nuevas condiciones. Desde ese momento... Que digamos que para ese momento suena bonito, pues porque no voy a perder mi propiedad. No voy a perder mi propiedad. No me están pidiendo un inicial porque ya la di en su momento. Simplemente me están diciendo, ¿sabes qué? Vas a pagar lo mismo o un poco menos, pero ya no sabes qué en 15 años, sino en 25. ¿Ok? Porque te subió la tasa de interés. No te estoy cobrando interés sobre interés, pero sí te estoy subiendo la tasa de interés porque me has fallado. Pero sin embargo voy a hacer que tu cuota siga igual o más o menos igual o quizás un poco menos, pero te voy a dar 10 años más. Entonces la persona en ese momento firma y no sabe que se está poniendo la soga al cuello. No, te estás condenando. Ahora, del tema de centrales de riesgo, ¿con qué sucede aquí? Todo el momento al final del refinanciamiento, el banco va a reportar a la Superintendencia de Banca y Seguro. Va a figurar en categoría pérdida, a pesar que no ha pasado 365 días. Porque la normativa indica
que corresponde que si el banco no cancela, digamos, el banco remite esa información a la SBS la tiene que poner en categoría pérdida como si hubiera pasado 365 días. Ahora, al momento de ponerlo en esa categoría, después de 25 años, cuando termine de pagar, o si antes le cae algún dinero, lo cancela la deuda, le van a pedir su carta no deuda. Con esa carta no quiere decir que cambie de pérdida, simplemente va a aparecer en gris, pero va a tener el castigo. O sea que después de que cancele va a tener que esperar de 2 a 5 años. Wow. Imagínate, es lo peor que se puede hacer. Mira, yo por ningún lado lo recomiendo. Yo lo recomiendo solamente en hipotecario, pero en un caso bien extremo. ¿Cuál? Que lo vas a perder. Es tu única propiedad, vives ahí con tu familia, lo vas a perder. Lo vas a perder. O sea que ya estás, ya ofreciste, bueno, tienes la hipoteca y ya no está tienes de dónde más jugar o dónde puedes sacar dinero. O ya está judicializado, está a punto de, ya está rematándolo. Claro, normalmente yo recomiendo a las personas, pero a veces las personas no vienen en los primeros 10 días, digamos. Si vienen los primeros 10 días antes que tuvieran el problema, digamos, tienen que pagar el 15 y vienen el 23 o el 21, por decir una fecha, antes que pase 10 días de la fecha de cierre, yo les puedo recomendar hacer una compra de la deuda. Es decir, el banco A le ha prestado $100,000 para esa propiedad. Hago que el banco B se la compre con una tasa preferencial, le ahorro el primer mes porque el banco no le va a cobrar ese mes y le paga el mes de ahí, o sea, tiene 2 meses por lo menos para respirar. Me dejo entender, entonces le doy 2 meses para que respire y que pueda analizar, a pasar las condiciones son mucho más favorables y un interés mucho más corto, ¿no? Vamos al fraccionamiento. ¿Cuál es la gran diferencia? El fraccionamiento solamente lo vas a poder hacer después en los tipos de créditos que hay que no sean hipotecarios ni vehiculares. ¿Pero por qué es mucho más beneficioso? ¿Por qué? Porque el refinanciamiento viene a ser simplemente que yo te pago más a la larga, pero te voy a pagar menos de manera mensual. En el fraccionamiento yo te voy a pagar solamente el capital sin interés. O sea, tú tomas como base solo el capital, los Exacto. intereses los cortamos. Exacto. Sobre todo va a pasar en casos que existen estos programas cuando están contando esos algoritmos y detectan que la persona no le va a pagar. Entonces, si la empresa lo ha comprado, digamos, es en 100 soles esa deuda que era de 500, va a querer recuperar algo. Entonces, si el cliente va y le dice, ¿sabes qué? Fracciónamelo, ¿sabes que no te puedo pagar? Fraccióname en 10 cuotas de 10 soles. Oye, prefiero que me paguen 10 meses a que no me pague nada. Exacto. ¿No? Entonces, estamos hablando de una situación de esperanza nula. Sobre todo el fraccionamiento se va a dar con tipos de crédito que no tengan garantía, ni el vehicular ni el hipotecario. Sobre todo con tarjetas de crédito de personas que no tienen ni o sea, que la persecución sea nula. No vale hacerle proceso de obligación de dar suma de dinero porque no tiene nada que quitarle. El sueldo solamente le puedo quitar hasta cierto esto y digamos que no tiene estabilidad laboral. Voy a retroceder en la pregunta. Hablando esto de la simetría informativa en la relación contractual entre estos dos agentes. Una persona de a pie, ¿cómo puede enfrentarse y cómo puede romper esta barrera de lo que es una empresa bancaria o una empresa institucional, una entidad financiera, que tiene pues toda una organización amplia? ¿Cómo tú puedes llegar a ellos y poder negociar? ¿Cómo puedes sentarte tú y decirles, ¿sabes qué? Esta es mi voluntad de pago, quiero proceder de esta manera, por favor, quiero que me escuchen. Tengo que remitir una carta notarial, tengo que hablarlo con el jefe del área legal, ¿con quién tengo que conversar? Es un tema bien práctico. El tema, yo ya tengo 10 años en este rubro y te digo que en algún momento he ido a negociar por un familiar. Y es bien complicado cuando va un familiar y peor aún cuando va el titular de la deuda. ¿Por qué? Porque normalmente cuando las personas no están en el rubro jurídico no tienen ese manejo de defensa al momento que el usuario dice, pero quiero el papel, muéstrame el contrato que te debo. No, pero usted firmó, o sea, esa no es respuesta. Muéstrame el documento. Entonces te mando un conducto notarial y no me responden en 30 días, ya con eso el requerimiento de información pasa una multa de Indecopi. ¿No? Pero ya, digamos, pero yo realmente quiero solucionar, no quiero mandar el tema porque al final Indecopi va a ir la multa y en fin. Bueno, la cosa es que yo lo que quiero es solucionar. Lo que se recomienda aquí es tomar los servicios de un tercero, en el tema de un asesor legal. ¿Por qué? Porque con el asesor legal no le van a venir a palabrear y le van a decir que no te puedo dar el contrato. Si la deuda ha sido vendida o cedida, tiene que tener un documento. Este documento tiene que indicar el precio, una hoja de liquidación, en el cual cuánto era lo que yo debía, cuántos eran mis intereses moratorios, mis intereses compensatorios, en cuánto la vendieron, qué fecha la vendieron, cuándo me notificaron. O sea, obtener toda la información. Antes de poder negociar, yo necesito saber la liquidación. Tengo que saber cuánto yo le debía a ese banco antes que te la cediera o antes que te la vendiera. ¿En qué momento te la pasó? ¿En qué momento te la vendió? Ok, entonces para poder viabilizar la forma en la cual tú puedes solucionar este tema, esto es, utilizando ya sea una propuesta de refinanciamiento o fraccionamiento, contrata a los servicios un asesor legal especializado en esos temas para que él pueda interceder. Y lo primero que tienes que solicitar, como te digo, es
La hoja de liquidación, Okay. en el cual me va a indicar el monto que yo rebo, el real, porque tú sabes que a veces en las centrales de riesgo existe un monto nominal, no es el real. Ahora, necesito saber las intereses, la tasa de interés que me han puesto, moratorios, compensatorios, gastos legales si hay, y cuáles son el plan de pagos que ellos me pueden ofrecer. Ahora ellos van a decir refinanciar. Ahora tú tienes que entender que si refinancias y dejas de pagar la tercera cuota, igual todo lo que has dado se pierde y sigues debiendo la deuda total. Esa es una cláusula que están poniendo. Bueno, pero totalmente perverso, ¿no? Sí, totalmente. O sea, te están exhortando que tomes el camino mucho más Es que a pernicioso. ellos les conviene. Y es más, dicen, señor, entonces mejor no firme y si no quiere que lo llamemos, vaya pagando lo que usted pueda mensual. Y ya cuando pueda viene lo cancelen una. Pero al final cuando paguen una, todo lo que he ido pagando mes a mes va a ir el interés, como estamos diciendo. Al final nunca voy a terminar de pagar la deuda. Simplemente lo que estoy haciendo es tapar eso con un dedo, porque al final no me llaman, pero igual voy a seguir debiendo. Correcto. Una consulta que quería hacerte, aprovechando estos temas. ¿Qué pasa con las personas que tienen una cuenta sueldo? He recibido muchas consultas en el estudio, salvando la distancia, yo no soy especialista en reestructuración financiera, pero llegan ese tipo de consultas. ¿Qué pasa con estas personas que lamentablemente les retienen el sueldo, los salarios, para poder cubrir las deudas bancarias? Normalmente eso ha pasado con los bancos, el banco con el que esas personas trabajan, digamos. Yo tengo en el banco A mi cuenta sueldo y aparte del banco A les acabo un hipotecario, un vehicular, una tarjeta de crédito y un préstamo personal. Digamos que yo dejo de pagar uno y ellos automáticamente lo están cogiendo ese porcentaje, ese dinero de mi cuenta de sueldo. Ahora, como tú sabes, cualquier medida cautelar, tanto estatal o de parte privada, iniciativa privada, tiene que ser hasta un porcentaje del sueldo que corresponda de manera mensual. Correcto. Es decir, yo puedo tener 1.000.000 de soles, pero mi cuota no la pagué, eran 1.500 soles. Pero sabes que yo gano 1.500, ¿cómo me vas a quitar mi sueldo de 1.500? ¿Y por cómo tienes 1.000.000? ¿A ti qué te importa? Simplemente ¿Es constitucional o inconstitucional? Es que lo que pasa es que la normativa no aplica de manera retroactiva, como tú sabrás. Entonces, lo que se firmó antes de la fecha que salió la norma, que si no mal recuerdo, ha sido este año, no recuerdo el mes, sí puede aplicar para esas personas. Pero, sin embargo, desde el momento que sale la norma y se publica en el peruano, ahí ya no. Porque esa norma no aplica retroactivamente. Entonces, en los casos que las personas hayan suscrito ese contrato de cláusulas generales en el cual indica que pueden hacer la retención de la cuenta sueldo correspondiente, porque existe, algunos bancos dicen, te doy 7 veces tu sueldo, ¿no? Y sobre todo en esos contratos va a identificar esta cláusula. Vamos a hacer un paréntesis. No sé si te voy a incomodar con esta pregunta porque evidentemente tú eres especialista en reestructuración financiera para la banca tradicional. ¿Qué pasa en el mercado bursátil? Una persona que hace un programa de emisión de bonos corporativos, por ejemplo, levantas capital en el mercado primario. Evidentemente lo que tú haces es, te obligas, captas financiamiento alternativo. ¿Y qué sucede si es que tú incumples, en el momento que llega la fecha para que tú pagues, tú incumples? Tú tienes que, te reportan a alguna central de riesgos. ¿Esto se reporta en una central de riesgos? Es que realmente ¿O no hay? Todo es posible de reportar en una central de riesgos. ¿En la SBS o en la Superintendencia de Mercado de Valores? Ah, esta buena pregunta. Mira, en lo personal yo te diría que podría ser en las centrales de riesgo privadas. En centrales de riesgos privadas. Sí, ninguna ni la otra. Buena salida. Buena salida. Bien, quería finalizar con esa pregunta. En todo caso, sí es, yo creo que a la gente le ha quedado bastante claro el tema de cómo podemos nosotros enfrentar una situación en la cual tenemos, las alternativas para poder salir de este círculo vicioso que es las deudas, las peligrosas deudas bancarias que no nos son ajenas a las personas que somos sujetos de financiamientos en general. Yo te agradezco mucho, Jean-Pierre, el hecho que hayas estado con nosotros. Ha sido Jean-Pierre Barea, él es abogado especialista en reestructuración financiera. Nuevamente te agradezco mucho la visita. Con nosotros ha sido una edición más de su programa Imperio de Ley. Espero les haya gustado esta entrevista y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Buenos días.